Sí, muy buenas tardes. Bienvenido, Ricardo Rico, a tu estudio musical. Mi nombre es Jorge Reyes Rincón. Soy del estado de Veracruz y llegué a México en 1960, sí, un 6 de enero en la madrugada. Y pues estoy buscando siempre la música porque es lo que más me llamó la atención desde que yo vi la película de Elvis Presley, que me llevó mi madre a ver la película, y desde ahí me fascinó el movimiento del rock and roll. Y ahora y siempre hemos buscado el rock mexicano. Me llevan a ver la película de 9 años y me impacta Elvis Presley cotoneándose con su guitarra, y el sonido nuevo que estaban lanzando en ese momento me atrajo tanto que yo dije: yo quiero ser músico, yo quiero tocar un instrumento y lo voy a lograr. Y así es como empecé a buscar, a escuchar. Mi hermana escuchaba rock and roll, por supuesto, y empezamos a escuchar todos los discos que venían de, como Jimmy Reed, Fats Domino, Everly Brothers, Jane Vincent, Carl Perkins, Ray Charles. Todos esos me impactaron, y en ese momento yo dije: quiero ser músico y lo voy a lograr en este mundo. Ok, llegamos a la Ciudad de México un 5 de enero en la madrugada, en un camión destartalándose con todas nuestras chivas, ¿no? Y nos instalamos en la calle de Tlaxcala 151, Colonia Roma. De ahí empezamos a buscar el labor, el trabajo, ¿verdad? Y mi hermana, siempre muy joven, se iba con sus amigas a los cafés cantantes. Y mi mamá me decía: ve, acompaña a tu hermana porque se va a ir a una fiesta. Pero ella iba a los cafés cantantes, entonces empezaba a ir a la Fusa, a la Faceta, sí, en ese tiempo llegó Javier Batis en 1963 a tocar en la Fusa, ahí en la Colonia Roma, en Coahuila. Y ya después íbamos a ver a los Sleepers. Ahí conocí a Fito de la Parra, que tocó con los Sinners o con otros grupos, a Paco Gruexo, y de ahí conocí a los Locos del Ritmo, a los Tin Tops, ¿verdad? Y me fascinó porque entonces ya estaba yo logrando lo que yo deseaba: conocer la música y tocar con los músicos. Yo apenas empezaba a medio tocar ahí con una silla que me armé, y empecé a tocar la batería con unos pedazos de llanta que hice y un bote que era mi platillo, y así es como yo empezaba en mi habitación, ¿verdad? Y es como empecé a buscar el rock mexicano. El impacto que yo tuve con el rock mexicano fue de que empecé a conocer a los amigos. Me hice muy amigo del Cartucho, de Rafael Miranda, que tocaban en el Café Rosselli. En el Café Rosselli, Lisa Rosell, ella cantaba y tocaba la batería. Tocaba una canción que se llamaba Te veré en mi batería, y se aventaba un solo de batería. Y ella, personalmente, muy guapa, la señora, mamá de Jorge Rosell, bajista, y ella empezó a presentar ahí a los grupos como los Sinners, los Jackie. Los Jackie venían del norte, de Reynosa, y empecé a conocer a los OVNIs. Antes eran los Teddy Bears con Armando Vázquez, incluso nos hicimos muy amigos hasta la fecha. Y el baterista de los OVNIs me decía, yo en una ocasión le dije: oye, pues ¿cómo puedo llegar a tocar? Y me dice: no, pues tienes que tocar unas 8 horas diarias y ve lo que yo estoy haciendo, y siempre siéntate aquí.
Pero eso sí, preséntame a tu hermana, me decía. Y yo le dije, bueno, pues te presento a mi hermana, pero enséñame a tocar. Y ya me empezó a dar mis primeros pininos en la batería. Me subía yo antes de que ellos tocaran, y antes llegaba yo temprano y le daba yo ahí unos golpes a su batería. Jorge el Topes de los OVNIs. Y ahí conocí también a los Jackie, a Benito Ibarra, que se tiraba al piso así cantando Please, please, please de James Brown, y se quitaba la corbata y se arrastraba, y la gente eufórica cantando ahí Please con los coros. Era un motivo de emoción esas tardes, noches en el Café Rosselli. Pero ahí algo muy importante que pasó, Ricardo, algo fascinante, que conocimos a la estrella Gloria Ríos. Gloria Ríos fue la que dio la introducción de traer el rock a México, tocando con Adame, con Mario Patrón, con Chilo Morán, que eran todos esos eran jazzistas, y ella fue la que abrió el rock mexicano en México en 1956. Yo ya la conocí en el 63, 64, 65, que dilató esos años el Café Rosselli. Ok, algo muy importante, que yo tenía la estatura a los 13, 14 años, y le dábamos una propina se llamaba José Luis, le dábamos una propina al portero y me dejaba pasar. Entonces yo ya pasaba y disfrutaba yo de ese ambiente, que era una pasión para todos. Ya teníamos una música, ya teníamos algo que identificaba a los jóvenes de ese tiempo, porque antes pues era música de los Panchos, de los Tres Reyes y de Pedro Infante y todos ellos los que batearon en ese tiempo. Pero realmente la juventud ya tenía su propia música y la defendíamos a capa y espada toda la generación, que fuimos muchos personajes, como los Paganoni, como el Caballero, Ricardo Caballero, que se fue a Estados Unidos, como muchos personajes que hicieron época en ese tiempo, como los grupos, ¿verdad? También, como los OVNIs, los Jackie, los Teen Tops, los Locos del Ritmo. Todos ellos éramos una generación que estábamos descubriendo el rock, y el rock mexicano era lo que estábamos descubriendo, y ya lo teníamos en las manos. Era nuestra música, era nuestra protesta. No solamente era una historia, era música, era poesía, era protesta. Era algo único que la juventud de esa época se adjudicó. Por ahí. A ver, platícame de eso. Efectivamente. Bueno, ya después de que nos juntábamos una pandilla, se podría decir, no era la banda, era una pandilla de jóvenes que nos gustaba la música. Había una pandilla que se llamaban los Nazis. Le decían uno el Toro, el otro el Hitos, y eran los que manejaban esa pandilla, eran de Portales, y ellos llegaban en motos a los cafés cantantes con sus muñecas atrás, sus damas, y con las carcachas de 1935, 1940, llegaban y se formaban ahí en la calle en Tehuantepec, en el Rosselli. Eran clientes del Rosselli, y aparte ellos traían a mucha gente. Entonces esa gente quería música, quería rock and roll. Ya estábamos pidiendo, que era nuestra bandera, era nuestro glamour, el rock and roll, y apenas estaba haciéndose famoso, porque tenía unos años, desde el 55 al 63, 64, pues eran 8 años, 9 años de que apenas estaba extendiendo el rock and roll en México. Abrieron varios cafés cantantes como el Hula Baloo, el Rosselli, el Miletti, el Pau Pau, el La Plaine Soleil, hay otros, el Hula Hula, el Coyote Flaco, la Rana Sabia. Empezaron a circular cafés cantantes, y todos íbamos a esos cafés y ya nos conocíamos.
Pero aparte llegó un negro que nos dijeron que estaba tocando en el Harlem. Yo ya lo conocía, ese negro, primero tocó en la Fusa, que era Javier Batis. Y Javier Batis entró en el Harlem de los hermanos Tena. Los hermanos Tena eran los rebeldes del rock en ese tiempo. Era Américo Tena, Waldo Tena, Waldo Tena se murió, el bajista y Marco Polo. Ellos eran, y aparte su hermana, que es la Cuca toca el saxofón. Entonces ellos tenían ese café cantante, el Harlem, y llegó Javier Batis, ¿no? Y hizo explosión ahí en ese lugar. Javier Batis venía ya con pues la onda negra, como de Chuck Berry, de Little Richard, Ray Charles, Jimmy Reed, Fats Domino, todos esos, los grandes músicos. Él traía esa esencia. Entonces ese glamour se desprendió en toda la juventud y empezamos a seguir a Javier Batis. Y yo dije, yo quiero tocar con Javier Batis. Ok, después de todo este pasaje musical que tuvimos en los cafés cantantes como el Chafarelo y todos esos cafés que fueron muy famosos en México, se abrieron los bares. Entonces en esos bares pues se abrió el Champagne a Gogó, se abrieron la Terraza Casino, la Concha, la Fuente, los Globos, y se tocaba rock and roll también en esos lugares. Entonces yo era baterista, empecé tocando con un grupo que ya estaba hecho, que era Coco Ibarra, después Chocolate Band, después toqué un poco con los Sleepers, y toqué con el grupo Pirámide, que era mi grupo, toqué con Shirgo Band. Yo invitaba a mi grupo musical y tocábamos en trío antes de Javier Batis. Y llegábamos y tocábamos, y yo tocaba la batería, y era un bajista y un guitarrista, y ellos cantaban, y yo los acompañaba con el grupo Pirámides. Y sí, fuimos a muchos eventos con el grupo Pirámide. Alejandro, un tal Alejandro en la guitarra, Paco en el bajo, eran nuestros, pues, mis elementos, ¿no? Que yo hice mi grupo musical. Yo quise tener mi grupo. Y es más, ahí en Insurgente Sur, Colonia Roma, Insurgente Sur 400, y la gente subía a contratarnos. Porque sonaba bien el grupo, era un buen grupo, un trío, pero sonábamos bien en aquel tiempo, 1969, 70, por allá ya empezábamos a sonar. Y ya cuando yo le fui a pedir trabajo a Javier Batis, le dije, oye Javier Batis, yo quiero tocar contigo. Yo lo seguía por todos lados, andaba yo atrás de él, ya me sabía yo su repertorio, todas sus rolas, bailaba yo en el Champagne a Gogó, iba yo al Yeah Yeah, y yo conocía todo su repertorio. Y le dije, oye, pues yo quiero tocar contigo. Me dice, pues ¿qué tocas, mano? ¿Qué tocas? Y le digo, pues batería. Dice, no, ¿cómo crees? Dice, no sé, ya ves que hablaba como norteño, ¿no? Él era, pues, de Tijuana, ¿no? En paz descanse el señor. Entonces me dice, no, pues mira, tenemos al Cartuchito, tenemos a Miki Salas tocando, a Juan Santos, al Fito de la Parra, al Bajaus, Fernando Bajaus, tenemos, pues ahí no es posible que te acepte. Yo le digo, bueno, pero si algún día ellos no llegan, entonces yo entro. Y se rió, dijo, venme a ver a mi casa. Yo sabía dónde vivía, ahí en Eje 1, con su primera esposa, con Arabela, una señora, era hermosa la señora, muy agradable. Y llegué a su casa el otro día y toqué, me abrió Helen era la mucama, ¿no? Y me dice, dígame, le digo, tengo una cita con Javier Batis, me citó a las 11 de la mañana. Dice, no, está dormido.
pero pásele. Me dice, ¿ya desayunó? Le digo, no. Pues siéntese a desayunar y que Helen me invite el desayuno. Ya desayuné y todo, pero ya en la casa de Javier Batis. Y me dice, bueno, pásele por aquí al estudio. Ya entré al estudio y tenía todos sus discos, sus lámparas de colores, psicodélico, todo en su habitación. Y empecé a escuchar un disco que puse de Electric Flag, de la bandera eléctrica. Y ya empecé con Nick Gravenitz ahí cantando, Mike Bloomfield en la lira, y empecé a ver toda su colección de discos fabulosa, pues tenía, no sé, como más de 2000 discos ahí, ¿no? Pues ya llega Javier, abre la puerta y me dice, qué bueno que viniste. Y dice, ¿ya desayunaste? Ya, le digo, ya me invitó Helen. Ah, pues vente, pásale por acá. Y me invita a la bodega y me dice, ¿sabes hacer cables? Le digo, no, pues no sé, pero si me enseñas aprendo. Dice, bueno, pues mira, estos son los cables del micrófono, esta es la soldadura, con esto vas a soldar, y estos son los cables, y así, y me saca un ataúd lleno de puros cables que le decían la caja de los pedos. Era como le decían, que todo descompuesto. Entonces ya empecé a hacer cables, hice todos los cables, y al segundo día dice, nos vamos de gira. Ay, pues vámonos. Subimos todo a la camioneta, pues yo ya era parte de ahí, yo ya estaba trabajando con Javier, ya me mandaba hasta en su coche, oye, ve a comprar esto, ve a comprar el otro, y hacen falta unos cables, velos a comprar al centro, hasta me prestaba su coche. Entonces vámonos de gira y llegamos a León, Guanajuato. Al llegar a León, Guanajuato, me dice, Jorgito, te hice un croquis, cómo iban los instrumentos, mi Dual Showman por este lado, del lado derecho, con la extensión del otro Dual Showman, las custom adelante. Dice, ¿ya está todo listo? Sí, ya está todo listo. Entonces me fui al hotel a bañar y los veo a los músicos en la alberca, ya sabes, en la fiesta. Ya me bañé y me regresé al lugar. Había unas 10,000 gentes en ese local, pero entonces llego y me hacen entrevistas. No, pues Javier Batis, ¿quién es? No, pues es un negro que toca rhythm and blues, rock and roll, y toca como los negros como Ray Charles, tiene melodías de Chuck Berry, como Lucille, y ya me hicieron la entrevista. O sea, yo ya era parte del show, ¿no? Se sube Javier Batis, se sube a tocar, se conecta, le doy la guitarra y empiezan a tocar, y yo agarro un pandero en la segunda melodía, no en la primera. La primera me quedé impresionado viendo, pero la segunda, que agarro el pandero, ¡pah!, que le hago, y voltea con su guitarra y me dice, se ríe y me dice, bien, ¿no? Y ya de ahí fue como yo empecé con Javier Batis a tocar. Entonces ya después el cartucho en la batería me dice el cencerro, y ya agarro el cencerro y él me marcaba, ¿no? Entonces pues, yo ya me sabía las melodías. Entonces ahí me fui acoplando, y ya cuando bajamos, que se terminó el primer show, dice, y con ustedes en la batería Ángel Miranda, el cartucho, hizo su solo. En el bajo tenemos a Ramón Rodríguez. En las percusiones tenemos a Jorge Reyes. ¡Ah! Yo dije, ¡wow! ¿No? Esto es lo que yo deseaba. Y ya así es como empecé a tocar con Javier Batis en 1969. Ahora, como yo empecé a tocar las percusiones, fue porque hice un evento. Yo le jugaba yo al empresario, a todo lo que se moviera de música. Hago un evento en el Casino de la Selva y me llevo a los Sleepers, a los Esclavos y a Love Army. Y en esa tocada, pues estábamos tocando, le pagué a Love Army, pagué el hotel, pagué
a los esclavos y faltaban los sleepers, pero desgraciadamente el bajo de Jorge Rosell empezó a fallar y yo estaba en la caja con mi socio y me fui a ver qué sucedía porque se paró la música. Entonces llego y total los conecto, había un falso contacto y llego y regreso y que se llevan la caja, me roban la caja de todas las ganancias de inversión. Ahí estaba llena la caja, habíamos metido más de 1,000 gentes. Pues se llevan la caja. Entonces al momento, no, pues que páganos los sleepers, páganos. No, pues se llevaron la caja cuando vine a componer su aparato. O sea, ese fue el error, ese fue el problema. Entonces ahí es cuando me dicen, bueno, pues no hay problema, nos quedamos con tu batería. Órale, se quedan con mi batería y ya ahí quedamos a mano. Ahí pagué la batería. Entonces de regreso a México digo, ¿qué hago? Y ahora ya no tengo batería. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, pues que conocía yo al percusionista de Pérez Prado, al Llorarás. Le decían el Trucutru y al Llorarás. Y le digo, oye, Llorarás, ¿sabes qué? Véndeme unas congas. Sí, cómo no. Entonces ahí es cuando fui por mis congas. Y agarro las congas y empiezo a tocar las congas y me empieza a gustar porque ya tocaba yo los bongos, la percusión, el cencerro, las maracas, el pandero con Javier, pero entonces ya llego con las congas y pues ya empiezo a tocar congas con él. Como ahí estoy, ahí se ve, ¿verdad? Y así es como yo me vuelvo conguero. Y con Javier Batis, cuando me dijo un día, oye, tenemos que salir de gira, pero vamos a dilatar 6 meses. Le digo, ¿y con quién nos vamos a ir? No, pues con el señor Vallejo. El señor Vallejo era el de las caravanas Corona. Ah, bueno, pues vamos, ¿no? Entonces me dice, vámonos, te espero a las 6 de la mañana en mi casa y nos vamos a la gira. Y empezamos la gira. Empezamos por Querétaro, antes de Querétaro, San Juan del Río, y nos fuimos hacia arriba, San Luis Potosí, Guanajuato, todo el estado de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, hasta Tijuana. Y de ahí bajamos tocando en los lugares que nos habían que faltaban los lugares donde tocar, y esa gira dilataba 6 meses. Ahí iban las Cúcaras, iba Vicente Fernández, iba la Tigresa, iban grupos, pues iba Javier Batis, la Baby, íbamos todos, la banda en ese tiempo Javier Batis hizo una banda muy buena que se llamaba los Finks, y estaba el Papaíto en el sax, René Vidal, el Carletón y Pedro Encinas, y con ellos viajábamos, el Cartucho, el bajista Ramón Rodríguez, y yo empecé a tocar las percusiones. Fuimos a todas las giras. Después fuimos a una gira donde íbamos tocando en Puebla, y de ahí de Puebla nos pasamos a Orizaba, pero en Orizaba, antes de llegar a Orizaba, que se va al Barranco, un ADO donde iban 2 ADOs, el del agogó y el del mariachi, y se fueron al Barranco. Entonces nosotros llegamos al evento y nos dicen, ¿dónde está Javier Batis? El camión, el agogó no ha llegado, y salieron antes que nosotros. No, pues ahí vamos de regreso, y nos avisan que se había salido de la carretera. Y ya pues llegamos y a rescatarlos ahí en el accidente, pero ya bajando, se cayeron como unos 4 metros, una distancia así, al barranco, llevándose árboles y todo, incrustado el ADO. Y ya lo rescatamos y ya nos fuimos a tocar,
pero iba su mamá, en paz descanse, iba su mamá de Javier Batis, ahí en esa gira, ¿sí? Llegamos a tocar y entrando estaba Irma Serrano tocando, cantando, y entramos nosotros con unas greñotas, y pues el público pues enseguida se volteó con nosotros y nos saludaron. Y claro, por supuesto, Irma Serrano pues se enojó, siempre se enojaba, porque como tenías que pasar en medio del público, al menos que eran los cines donde se hacían los eventos, en la parte de atrás había entrada a veces, pero a veces no, tenías que pasar por el público, y ella se enojaba. Y también se enojaba el señor Vicente Fernández, porque les distraíamos a su público, veían unas greñotas y pues les distraíamos a su público. Pero 22 años estuve con Javier Batis. La historia empezó cuando estábamos en Terraza Casino, Avenida Insurgentes. El señor Valls le dijo a Javier Batis: oye, Javier Batis, te están anunciando mucho por la radio que quieren que vayas a Vándaro. Y le dice el Javier: oye, pero es que no nos pusimos de acuerdo, pero nos vamos a lanzar. Y dice: bueno, pues ahí están 2 limusinas ya listas para que se vayan. Y arrancamos con un camión lleno de instrumentos y 2 limusinas. Ahí vamos hasta Vándaro, Valle de Bravo, todo eso. Llegamos, y más adelante, donde era el festival en Avándaro, empezamos a ver que ya empezaba a cargarse el tráfico, y nos fuimos metiendo por un lado de los coches, nos fuimos metiendo, y llegamos aproximadamente entre 1.5 kilómetros y 2 kilómetros, y había medio llovido y estaba medio resbaloso. Y para variar, pues yo era el que me lanzaron: George, ve a ver cómo vamos a ir a llegar, cómo está el camino. Pues ahí voy, camina y corría y no llegaba. Y llego, y el evento, pero ya era tarde, ya era en la noche, y vemos que está 300,000 gentes o más o menos. Y llego al escenario, y pues ahí estaba Ricardo Ochoa, estaba Luis de Llano, estaban todos los músicos, La Tinta Blanca, en fin, el Three Souls, el Alejandro Lora, todo el mundo estaba ahí. Y llegamos, y pues todos estaba, que le hiciste una entrevista al Gato, Javier Huesca. Me dice: hola, ¿cómo estás? ¿Con quién vienes? Le digo: con Javier, pero pues estamos atorados en la carretera. Dice: pues que se venga ya para acá. Pues saludé a todos, la música estaba en su mero mole, y de repente me dice Javier, me dice: oye, pues vete a traer al Batis y ahorita lo metemos. Pues ahí voy de regreso, estuve como media hora, no mucho, porque me estaban esperando la noticia. Me regreso en medio de todo el tráfico y les digo: pues ahí es como 1.5 kilómetros, 2 kilómetros. Y dice: no, pues está medio imposible. ¿Cómo? A ver, cárgate el tambor, cárgate la batería, porque en ese tiempo no te prestaban cosas, todo era individual. Entonces, cargarse todo eso y llegar a 2 kilómetros, pues era imposible. Esa fue la realidad, y por eso no llegó Javier Batis. Pues no llegamos, sinceramente, como el Fito, que lo llevaron en helicóptero, ¿sí? Y él llegó a Woodstock. Y esa fue la historia de no llegar Javier Batis al evento de Avándaro, efectivamente. Empiezo a tocar con Javier Batis las congas, pero también me llaman de otros grupos. Voy a tocar con Búfalo, con el Vilo, en paz descanse, y su hermano, el Bebo. Tocamos en el
Rosedal. Yo ya era conguero, tocamos en el Rosedal y toqué con Shirgo en el Champagne a Gogó. Shirgo, una buena banda, y tocaban como en ese tiempo pues James Brown, Cold Blood, y tocaban Deodato, tocaban Chicago, y entonces llamaban mucho las percusiones. Y pues por supuesto Santana, ya empezaba a destacar Santana desde el 69, desde Woodstock. Entonces me empiezan a llamar los grupos y toco con un grupo que se llamaba el Iguana, que eran los Sleepers, después se llamó Iguana. Y también empiezo a tocar con Lalo Toral, con el Papaíto en otro grupo de él, y empiezo a tocar con La Vibra, empiezo a tocar con varios grupos que son como los Tequila, que no era yo de los Tequila, pero toqué con los Tequila, con Búfalo, con el grupo de Magenta, era un grupo muy bueno. Anteriormente toqué con La Máquina del Sonido, con Armando Molina Solís, es uno de los directores. Siempre me llamó Armando Solís desde 1970, que nos tomamos unas fotos allá en Tepozotlán. En esa ocasión, La Máquina del Sonido en 1970, y posteriormente trabajamos en varios programas de televisión. Estuvimos con Ricardo Rocha, estuvimos en varios lugares, en varios bares, en varios eventos con La Máquina del Sonido. Fue una gran historia. Después estuve con Forastero, con Germán. Hay un disco que ya se está grabando, y estoy invitado para grabarlos en estos días, con Forastero, con Germán. Y aparte toqué con un grupo de los Catedráticos, ¿verdad? Y aparte toqué con un grupo que se llama Jazz Rock Full, y son muy buenos. Tocamos con el Charlie Vaqueiro, en paz descanse, muy buen grupo que hicimos. Desgraciadamente se fue Charlie Vaqueiro, y Charlie Vaqueiro junto con Chava el bajista, Charlie Vaqueiro en la guitarra, Fernando Bajaus en la batería, Jorge Orozco en la voz y yo en la percusión. Estuvimos con Los Profetas varios años, y Los Profetas es una herencia que le dejó Abraham Laboriel a Jorge Orozco, Los Profetas. Y estuvo también Gilda Méndez, y también sus hijas, estuvo Jimena, estuvo su otra hija, estuvieron cantando con nosotros. Es un buen grupo, y así es como empiezo a tocar ya las congas, pero directamente con Javier Batis. Dilaté 22 años con Javier. 22 años estuve con Javier Batis, y en una ocasión fuimos a tocar a un evento ahí por la Villa, en Calzada de Guadalupe, y tocó en un lado Fito de la Parra, y del otro lado el Cartucho, que eran zurdos, y a mí me ponen en medio. Entonces estábamos tocando, y el Fito me veía y me hacía así, ¿no? Bien, ¿no? El Fito. Y de repente, pues ya fue un éxito, tocaron los solos cada quien, yo también hice mi solo, y todo estuvo de maravilla ese evento. Al terminar nos fuimos a cenar, y en la cena me dice el Fito: oye, voy a grabar un disco, Jorge. Ah, pues qué bien, dice, pero quiero que tú grabes. Ah, que yo grabe. Le digo, pero si allá está Alex Acuña, Ray Barreto, Giovanni Hidalgo, ¿yo qué voy a hacer allá? O sea, no, yo quiero que tú grabes. Ah, ¿really? Le digo, ¿de verdad? Sí, te espero en California. Total, cuando nos despedimos, eso fue en 1981,
ya habían pasado, ya habíamos tocado en el Champagne a Gogó, ya habíamos tocado en Terraza Casino, habíamos tocado en varios lugares en toda la República. Tocamos en la casa de un presidente, tocamos en varios lugares, ¿no? Entonces, al final me dice: quiero que vayas a tocar, a grabar el disco. Ok, Fito, nos vemos. Eso fue en 1981. Ok, nos vemos. Sí, voy a tocar contigo. Y ahí es donde me voy a Los Ángeles a tocar y grabar con el Fito de la Parra y el Ken Hit. Yeah, man. Ok, llegamos, nos vamos de aquí de México con Pepe. Con Pepe nos vamos en su camioneta hacia Los Ángeles. Llegamos a Los Ángeles, a la casa del Fito, a buscarlo. Llego, toco ahí, él vivía en Mar Vista, cerca de Venice, California, de Santa Mónica, vivía en Mar Vista, y llegamos en Redwood, la calle de Redwood, y le da mucho gusto a Fito que haya yo llegado, porque ya estaban preparándose ensayando los temas, y ya estaban preparándose para tocar y grabar el disco. Entonces, bienvenido, qué bueno, pues mira, que te puedes quedar en el estudio, y si quieres, dice, te rento un apartamento en Venice, California. Pues réntame el apartamento. Y ahí nos vamos con Pepe Cárcamo, y ya estuvimos 3 días en el estudio, y nos vamos a rentar el departamento, porque ya nos íbamos a quedar un buen tiempo ahí, ¿no? Entonces, nos renta el departamento, y vivía ahí un reportero, ahí vivía a un lado, medio famosón, ahorita me acuerdo del nombre. Entonces llegamos, lo vemos, ya nos conocíamos, y qué bueno que llegaron, pásenle, y nos renta el departamento, y empieza. Al otro día tenemos que ir al estudio porque iban a ensayar. Íbamos a ensayar lo que se iba a grabar el disco. Ese es el disco, ¿sí? Entonces empezamos a ensayar el disco, las canciones, Little Crystal, ahí está todo el repertorio en el disco. Empezamos a ensayar, y de repente, después de un ensayo, el primer día, no, pues ya hay que parar, hay que comer, pero para eso, pues ya sabes, había whisky, coñac y todas las sustancias, ¿no?, que ocupaba. Entonces, no, pues hace mucha hambre, hay que comprar algo, hay que encargar, y le digo, no, pues mejor preparamos pues unos filetes de pescado, una sopa, o una ensalada o algo, ¿no? Pues como unas hamburguesas, o sea, por favor, ¿no? O sea, unos hot dogs, no, vamos a comer bien. Dice, pues órale, ¿no? Entonces, oye, que ellos van a preparar la comida con el Pepe Carca. Y sí, nos dieron que 100 y $100, se juntaron como $500, y ahí vamos al súper. Pues el Henry Bestín me dice, no, pues a mí me traes un pack de whisky de Jack Daniels, y un 6 de cervezas, y unas navajas, y unos rolling papers. No, sí, ¿qué más? No, yo quiero nada más eso, ¿no? Entonces compramos todo, y pues compramos filete miñón, compramos filetes de pescado, y dije, pues hay que hacerles unos licuados, y hay que hacerles una ensalada. Y llegamos y les empezamos a preparar todo, y les damos un licuado como inicio de un licuado no de fresas, sino del otro de mamey. Se los da. Oh, wow, what is this? ¿Qué es esto?
todo, y me dice, oye, ¿qué es esto, Alfito? Le digo, pues es un licuado de mamey, ¿no? O sea, fascinados con el licuado, ¿no? De mamey, ¿no? Claro, bien preparado, su canela, su vainilla, y felices, ¿no? Le preparamos la ensalada, carnes y pescados. No, se dieron un banquete. Felices estaban ya con nosotros, y era el primer día. Entonces comimos, pues bien, ¿no? Y aparte, pues nos sobraron como $250, ¿no? Nos lo repartimos entre, órale, para ti, para mí, órale. Ya somos los chefs del Ken Hit. Felices, no, pues que mañana preparan otra comida, órale, sí. El ensayo al otro día, a los 4 días salimos de gira. Vámonos de gira, ¿no? Texas, Nuevo México, hacia arriba, y después ya llegamos a California, fuimos a la grabación, hicimos todo el disco como en una semana, y de ahí desde a la siguiente semana vámonos a Fresno, San Rafael, Sacramento, San Francisco, y ahí vamos en gira ya todos. O sea, yo ya estaba con el grupo Ken Hit, y el Bud Hite me decía, hey George, con unos big men, ¿no? Un hombre fuerte, grande, grueso. Ahora ya tenemos al George aquí en las percusiones. Y decía siempre en los hoteles que andábamos, me decía, hey, give me one grass you have. Sí, pues órale, sí, ahí está, ¿no? Siempre me andaba buscando porque quería algo, ¿no? El Bud Hite. Y así continuamos con las giras. Yo estuve 1 año 3 meses con ellos. Grabó el disco, ganó un disco de oro y de platino. Incluso estamos en una foto por ahí en el álbum donde estamos en su casa con el disco de oro y de platino, y nos fue muy bien. Fue una experiencia maravillosa. Conocí a muchos grupos. Desgraciadamente perdí unas fotos, como unas 200 fotos, las dejé en un autobús, por ahí se quedaron, y no tengo tantas fotos con él, pero tengo el disco, al menos tengo el disco, ¿verdad? Exacto. Y por ahí 2-3 fotos con el Ken Hit. Fue una maravilla tocar con el Ken Hit. Gracias, Fito de la Parra, por invitarme. Te agradezco infinitamente esa invitación que me hiciste. La llevo en el alma y el corazón. Felicidades, Fito, por tu gran carrera y trayectoria. Gracias, men. Pero algo muy importante que pasó cuando yo estuve con el Ken Hit, o sea, en 1 año 4 meses que estuve por allá, que fuimos a tocar a un lugar, el Palominos, Le Club. El Palominos creo que estaba por ahí por San Fernando Valley. Ahí en San Fernando, cuando llegamos, yo vi al Bud Hite y le dije, oye Fito, aquel está medio mal, el Bud Hite. Le digo, ya no le den nada. Dice, ¿por qué? Le digo, pues tiene la cara verde. Es green face. Le digo, se ve la cara verde, o sea, está mal el Bud Hite. Me dice, no te preocupes, así él se pone, y aquí, no, ni en cuenta, no te preocupes, él así es. Le digo, pero pues se ve mal, ¿no? Yo lo veo mal, quién sabe. No hay cuidado, ahorita ya nos vamos a subir al escenario. Pero para eso, pues allá el Rumble es Raymond Chamberlain, el manager, pues lo surtía de todo. Entonces, pues al subirse al escenario, pues había muchas sustancias ahí, naturales y no naturales. Entonces era el atascón. Sí, la fiesta, ya sabes que el rock and roll, prohibido prohibir, de todo se vale. Y pues sacaban las charolas con todos los aditamentos, y empezó la fiesta, y llegaban los fans, que eran como 40 o 50, llegaban al camerino, pero los seguían por todos lados, hasta San Francisco, hasta Sacramento, hasta arriba.
O sea, a donde quiera que iba el Ken Hit, iban los fans. Pero ya era tradición, ya era una ceremonia que ellos hacían, ¿no? Celebrar con el Ken Hit en el camerino, y ellos iban y estaban con todos. Pues nos subimos al escenario, empezamos a tocar el show de ellos, y él decía: hey man, motherfuckers, no se chingan tanto, presten las drogas para acá. Y empezaba todo el público a tirar las drogas para el escenario, y todos prendían y todos se agachaban y agarraban y ¡qué bien! Y el Bud Height: no, pues para que nosotros sepan que aquí somos los reyes del boogie, ¿no? Les tocamos a ustedes con todo. Y así empezó, terminaron las 6, 7, 8 rolas, y el Fito siempre se avienta un solo. Ya ves que, es más, lo publicas ahí, el solo del Fito. Y a mí se bajan todos, y a mí me dejan solo en mi solo, y me dejan tocando el solo. Y pasan 6, 7 minutos y no llegan, y yo volteaba y no llegaban. Y yo ahí ya sudando y todo, aventándole los kilos, ¿no? Sí. Pues el Ken Hit, tienes que demostrar que eres buen músico. Pues ya que empieza a llegar el Fito, y que empieza y me acompaña, y ya se suben los demás, y terminamos el show con éxitos, y a mí me dicen: oye, Yulain. Yo dije mi línea, ¿no? Yulain, ¿no? Entonces, la línea era de que los fans se forman para pedirte autógrafos y firmar sus cuadernos. Entonces ya salí, firmé, y todos firmando y eso, y la fiesta seguía, y ya entramos al camerino, y me dice el Fito: oye, tenías razón, dice. Sí, está muy mal el Bud Height, llévenselo. Y ahí vamos con el Bud Height, lo subimos a la camioneta atrás, acostado ya. Y me dice, yo le daba masaje, le digo: hey, you feel good? Sí, dice: no me siento bien. Le digo: really? No. Y le digo: ¿qué necesitas? Le digo: ¿quieres agua? Sí, un poco de agua. ¿Y qué quieres más? No. ¿Qué quieres? Algo te doy. No, pues give me a grass. Give me a one joint, ¿no? Y le digo: really? ¿De verdad? Sí, dice. Pues toma, ¿no? Y le doy el joint, fuma, y ya me lo da. Y le dije al Pepe Cárcamo: oye, pásate para acá, síguele dando masaje y eso. Y llegando a Marvista, muere en Marvista el Bud Height. Ahí es cuando es su muerte del Bud Height. Llegando a Marvista, precisamente, estacionándonos, y me dijo oye, ¿sabes qué? Que ya falleció. Entonces entramos al estudio, ahí estaba su casa del Fito, yo tenía llaves porque a mí yo le organicé su vida al Fito. Yo llegué y le hice todo lo que tenía en bodega, se lo limpié, se lo acomodé, sus fotos se las metí en álbumes, tenía miles de fotos, se las metí en los álbumes, le organicé su vida. Él mismo lo dice: Jorge, George, me organizaste mi vida, de verdad, gracias. Y ya cuando me habló el Fito y le digo: oye, acaba de fallecer Bud Height. No me digas, ¿cómo? Sí, porque ellos se quedaron al segundo evento, al segundo show. Entonces nosotros salimos al paramédico, que llegáramos al estudio y de ahí hablar al paramédico. Hablé al paramédico, llegaron como en las películas 2 ambulancias, y llegó la policía de la ciudad, llegaron los agentes de Santa Mónica, y llegaron 2 helicópteros dando vuelta, así como en las películas, igual, ¿no? Todo filmando, y ya nosotros declarando, y llegó la prensa, llegó el Washington Post,
llegó Los Ángeles, el periódico de Los Ángeles, llegaron todos y se hizo toda la cuadra la dividieron porque había un evento de una persona que era popular, ¿verdad? Y ya llegó el Fito y ya empezó a declarar. A mí me dijo el Fito antes, cuando me llamó por teléfono, saca las drogas de ahí, aviéntalas por allá atrás a la basura, que todo esté limpio. Y ya llegó y todo estuvo perfecto, hizo sus declaraciones y ya se lo llevaron. Como a las 3, 4 de la mañana se llevaron el cadáver, ¿no? Y ya nosotros al otro día pues ya me habla el Fito y me dice: oye, Jorge, te tienes que ir a la casa de Bud Hyde porque están saqueando la casa. La están sacando. Yo estuve en su casa, él nos invitó con Pepe Cárcamo a escuchar unos discos y él tenía una colección de más de 75,000 discos. O sea, tenía toda su casa es llena de discos. Entonces me dice: te tienes que ir a la casa de Bud Hyde porque le están saqueando, se quieren meter. Llegamos y nos metimos. Ya estábamos sentados ahí, pues esperando a ver, cuidando la casa, ¿no? Y que llega la policía. Y a ver, ustedes, vámonos. Y nos llevaron a Malibu Station, porque pensaron que nosotros éramos. Y ya habló Fito con ellos y ya les dijimos: no, pues nosotros trabajamos con el Ken Heat, nos mandaron a cuidar la casa, pero estuvimos detenidos como 3, 4 horas ahí, hasta que llegó el Fito y ya nos sacó. Y ya después pues vinieron las llamadas por teléfono, habló Ray Charles, habló Bob Marley, habló, ¿cómo se llama este señor? B.B. King. Hablaron muchos artistas dándole el pésamo al Fito, porque el Fito es el que continúa hasta la fecha llevando el liderato del Ken Heat, casi desde que entró, porque todos los demás no les interesaba eso. Entonces él empezó a organizar todo y él siempre siguió como líder del Ken Heat. Esa fue el fallecimiento de Bud Hyde, del Ken Heat. Que Dios lo tenga en su gloria y pues gracias por contemplar y por aceptarme tocar con ellos. Ken Heat. Gracias, Fito de la Parra. Bendiciones. Gracias, señores. Bueno, tuve una participación muy importante con un amigo de Fito de la Parra, el Jeff Addison. Jeff Addison era famoso en Los Ángeles cuando llegó Fito de la Parra allá y lo invitó a tocar también a Fito. Él tocaba la guitarra, incluso tengo un video por ahí grabado con él. Jeff Addison era muy popular porque en ese tiempo él tocaba para todas las fiestas y todos los conciertos en Los Ángeles, y él me invitó a tocar con él. Tocamos en varios bares, tocamos en varios lugares, incluso tocamos en la playa, en el Fórum de la Playa, que es el Bistro, algo así, un lugar, y estuvo muy bien ese concierto, lo tengo grabado por ahí. También toqué con los Mixers, con Giovanni. Giovanni él es uno de los músicos que se quedó en Estados Unidos y allá grabó, y allá tocamos incluso con un pianista, él muy famoso, que tocó con Náhuatl. Allá también tocamos juntos, y toqué con el grupo Miseria, que era un español y era un peruano, el grupo Miseria. También toqué con ellos. Después de que fallece Bud Hyde, estoy año y medio, aproximadamente 3 años estuve en Los Ángeles, regreso a México, entro con Javier Batis, empezamos a tocar nuevamente y nos vamos al Specchio.
En el Especchio, en Satélite, estuvimos como unos 8 meses ahí tocando. Eso fue en 1984 aproximadamente. Estuvimos tocando ahí con el grupo Dama, que alternaba el grupo Dama con nosotros. Y ahí tuvimos una gran sorpresa de que nos llevaron a los Rolling Stones a ver a Javier Batis. Esa fue una gran experiencia. Les di la bienvenida, le di la llave de la ciudad a Mick Jagger. Hey, toma la llave de la ciudad, Mickey. Bienvenidos a México, welcome to México. Pasen ustedes, están en su casa, y en esos momentos nos teníamos que subir. Pues ya se sentaron por allá y escucharon el show de Javier Batis. Les gustó mucho. No pasó nada, pero sí, pues fue un honor tocar para los Rolling Stones, ¿verdad? O sea, yo los había visto en 5 conciertos, pero tocar para ellos fue algo totalmente histórico. Ya después de eso salimos de Javier Batis, tocamos en el Ches Agnés, tocamos con el grupo Dama, con Iguana. Ahí alternábamos ahí en la zona rosa. Tocábamos muy bien todas las noches con Dama. Tan es así que llegaba el que vende flores, le echaba un volado el Sopas, le echaba un volado al de las flores, le ganaba un ramo de rosas, y el Sopas empezaba a aventar flores para todo el público. El público compraba las rosas, todas las rosas al florero, al florista, y empezaba a aventar las rosas al escenario. Fueron como unos 8 meses así de puras rosas y vino, ¿no? Como la canción Vinos y Rosas. Fue algo extraordinario porque alternábamos con Javier Batis, ahí llegó Carlos Santana. Yo me salí de Javier Batis después de 22 años y entré con el grupo Dama. Ahí mismo nada más me cambié de grupo. ¿Por qué? Porque había dificultades con la paga de la señora, la que administraba, ya no quería pagar lo que era, y yo me cambié por eso me fui de Javier Batis. No fue por otra cosa, sino por la paga que no nos pagaba la señora, ¿no? Que administraba el grupo. Entonces entramos con Dama, pero ahí tuvimos algo muy especial. Hicimos una canción al Maromero Páez. Yo fui por el Maromero Páez, se la llevé en una grabación al gimnasio, le gustó y lo invité. Y me dijo, ay, qué padre, le cantamos la canción en vivo. Ahí tengo unas fotos donde estamos con él. Y le fascinó. Pero hay algo muy especial que nos pasó con el grupo Dama. Estábamos muy amarrados ya. Tocábamos ya, tenía yo tocando como 1 año, 2 meses con ellos, que es lo que dilaté. Pero algo muy especial, que pasando hacia el Ches Agnés por la zona rosa, veo que hay unas personas ahí juntas, como que un movimiento, y me acerco, y era el baterista muy famoso, Billy Coban. Billy Coban, le digo, hola, ¿qué tal? Hi, Billy Coban, welcome to Mexico. Le digo, vamos a tocar I am play the music over there a 2 cuadras de aquí, en el Ches Agnés. Le digo, te invitamos a que vengas a escucharnos, ¿no? Te vas a divertir. Y dice, sí voy. Le digo, ¿really? ¿Sí vienes con...? Sí voy. Y que lo invito a Billy Coban, pues es un monstruo, ¿no? Gran estrella de la música del mundo. Y llego yo con el Sopas y con todos, ay, acabo de encontrar a Billy Coban y lo invité, va a venir ay, ¿qué va a venir? No, ¿cómo crees? Digo, sí, va a venir Billy Coban aquí. Él me aseguró que sí venía. Y sí, ya nos íbamos subiendo al escenario y él iba llegando. Y que entra Billy Coban, le digo, ok, sit down here, man. Bienvenido, siéntate, ¿qué gustas tomar? ¿Coñac? ¿Qué quieres, no? No, pues un vino, órale, su vino. Y se sentó y empezamos a tocar. No, se dio la divertida de su vida.
porque el Sopas, muy ameno con su saxofón, riéndose, y así toda la expresión, y tocábamos covers y tocábamos original, y todo el show estuvo ahí feliz de la vida. Y como aventaban flores y rosas, hasta él le tocaron rosas. O sea, fue una noche fenomenal con el grupo Dama ahí, ¿verdad? Hicimos ahí precisamente, el Beto Fink dijo: oye, ustedes se deben de llamar Heavy Nopal, porque ya grabaron un disco de Rodrigo González y es conveniente que ustedes se llamen Heavy Nopal. Entonces yo grabé el segundo disco, ahí está el segundo disco, con Rod Levario, que ya no éramos Dama, éramos Heavy Nopal. Se salió el Sopas, se salió el Bolillo, que ahora está con el Tri, se salió Ramón Pérez Cabrera, se salió y tocó con el Tri. A mí me llamó el Tri a tocar, Alejandro Lora me llamó, y tocamos en un aniversario de él y en 2-3 tocadas, no mucho. Y de ahí me dijo el Ramón, el baterista: oye, yo quiero entrar con el Tri, tú tienes el teléfono, dámelo, ¿no? Para entrar. Se lo doy, habla con Alejandro y entra Ramón Pérez con el Tri y dilata 20 años. Y ya después entra Carlos Valerio a tocar el bajo con ellos, que hasta la fecha ahorita está tocando con ellos. Esa fue esa parte del grupo Dama y Heavy Nopal. Sí, la carrera y la trayectoria es muy, muy extensa. Trabajamos con Juan Hernández, su banda de blues, en 1993 aproximadamente, pero con Nuevo México estuvimos por esas fechas también, que hasta se puso celoso. Juan Hernández me dijo: ¿cómo te vas a ir con Nuevo México? Incluso cuando me fui con el Tri me dijo: oye, pero si estás conmigo, ¿no? Pero pues te van llamando y tienes que ir trabajando, ¿verdad? Estuvimos también con Los Profetas, con Óscar Ceseña, estuvimos también con el Negro Orozco, en paz descanse, con Gilda Méndez, estuve con Javier de la Cueva, estuve con Manhattan, estuve con el Tractor, que es uno de los grandes guitarristas de México, que tocamos con Javier Batis en vivo, con Ricardo Rocha. Ya teníamos una gran trayectoria con el Tractor, Mario Hernández. Estuvimos con Horacio Reni, también de los Sinners, con el Yuri, en paz descanse, y Germán González, que murieron en la pandemia. Y sonaba muy bien Manhattan, pero ahí sí se murieron y se acabó Manhattan, ¿verdad? Y pues saludos a el Tractor, Mario Hernández, a Óscar Ceseña y a todos nuestros grandes amigos que hemos tocado con ellos. Gracias, señores. Perfecto. Pues Ricardo Rico, muchas gracias por tu fina gentileza, y te presento mi proyecto. Mi proyecto musical va más allá de la música contemporánea, clásica, es Orquesta del Mundo Siglo XXI. En este proyecto tocamos rumba, guaguancó, son montuno, mambo, guaracha, salsa, rock, blues, jazz, rhythm and blues, pop, soul, y hacemos fusiones. Hago homenajes a las ciudades, a los personajes que han destacado, como la canción de Celia Cruz, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, José Alfredo Jiménez. Hago para las divas, María Félix, Silvia Pinal. Hacemos homenajes a los países como a Panamá, Colombia, que nos enviaron mucha música. Hago la canción de Venezuela, de la canción de México, ¿verdad? Tengo más de 300 canciones para México, de Julio César Chávez, de Pacquiao también, ¿por qué no, verdad? Es un gran
personaje, para Rubén Olivares, para el Ratón Macías, ¿verdad? Los grandes pintores como Frida Kahlo, para los grandes artistas, los grandes personajes que han dado un Oscar para México, como Del Toro, ¿verdad? Como ahora el ciclista que participó en los Juegos de Italia. O sea, gente que viene dando lo mejor del ser humano para México. Y México es algo extraordinario. Esa es la Orquesta del Mundo, ¿verdad? Empecé a hacerla en 1970, cuando Javier Batis estábamos en un salón, en el Salón Riviera, y tocó Carlos Campos, Acerina y su danzonera y los Gatos Negros de Tiberio. Y Javier Batis. Y cuando Javier Batis entró, todo mundo se lanzó a bailar haciendo las mesas a un lado. Y es cuando yo pensé hacer un proyecto de Orquesta del Mundo siglo XXI. Lo hice en el siglo XX para el siglo XXI. Y llegamos a grabarlo aquí en México con músicos como Jorge Jubera, el Susano, en paz descanse, en la voz, y Fernando Caballero, y nos fuimos a Estados Unidos a hacer el primer disco de la Orquesta del Mundo con músicos a nivel internacional, una grabación de Oye Latinoamericano, ¿Por qué no te gusta este son? Río Coatzacoalcos, son unos temas que incluimos en el primer disco. Es el primero que grabamos en Estados Unidos. Y en el primer disco empezamos a venderlo desde California y vendimos 30,000 discos. Este primer disco nos abrió puertas. Es muy difícil porque no te aceptan en las compañías, no te aceptan. Te aceptan a los hijos de Vicente Fernández, a los hijos de Marco Antonio Muñiz, pero cuando no eres conocido pues no te aceptan. Pero yo me fui metiendo, hice un tema para los Tuzos, ¿verdad? Y tocamos en un evento de los 130 años en el estadio para 65,000 gentes, con la orquesta ya, ¿sí? Eso fue algo muy espectacular. La orquesta ha tocado en varios eventos, no somos muy famosos, pero hicimos el proyecto, ¿sí? Tuvimos que producir con Max Bennett, productor de Barbra Streisand, Aretha Franklin, Frank Sinatra, Quincy Jones, Dizzy Gillespie, productor de varias películas como El Exorcista, El Bote del Amor, programas de televisión. Él es nuestro director musical, es nuestro productor en Los Ángeles, también con el Yo Orozco, en paz descanse el Yo Orozco, que me llevó. El Yo Orozco es un personaje baterista que me lo presentó Fito de la Parra en Los Ángeles. Con él hicimos el primer disco y él me llevó con los mejores músicos del mundo. Y con él, con el Yo Orozco, me propuso a tocar con el Big Brother Holding Company en San Francisco. Él me propuso, me llevó y tocamos en varios homenajes para Janis Joplin, con Billy Lemon, que es de Starship Jefferson Aeroplane, con la Cristina Copriva que tocaba con Joe Cocker, gracias a Sam Andrews, guitarrista de Janis Joplin, ¿verdad? Director del Big Brother Holding Company, con el Peter Tork de los Monkees. Con todos ellos anduvimos en San Francisco tocando en varios eventos y es un honor para mí haber tocado con ellos. O sea, esa es una de las historias que hice en los Estados Unidos: tocar con Ken Heath, grabar con Ken Heath, tocar con Big Brother Holding Company y tocar con la Orquesta del Mundo, mi primer disco y mis primeros videos. Gracias a Joe Orozco, hasta el cielo, gracias a Sam Andrews y gracias a Max Bennett, que nos hizo la producción musical. Muchas gracias, muy agradecido con todos ellos. Ahí están los videos en YouTube, pero ahora te quiero mencionar algo muy importante. De mis 3 hijos que tengo,
El que más salió con la música es Christopher Tonatiuh Reyes Aceves, que es el que va a heredar, porque ya está haciendo producciones, está cantando, ha hecho varios clips, estuvo en Egipto, hizo un clip en Egipto, y muy bueno, con sus canciones originales, y es el que va a heredar toda mi trayectoria musical en su persona. Él es el que va a lanzar lo que queda de la Orquesta del Mundo cuando yo me vaya de este planeta. Muchas gracias. Sí, después de esta gran charla, ¿verdad? Y esta historia que es una historia grande, la que me tocó vivir a mí en este mundo, en este México precioso, en Estados Unidos, en parte de todo el trabajo que he realizado a nivel internacional. Nace la idea en 1963, cuando los Jackie me dieron una foto, ¿sí? Me dieron una foto para una postal. Entonces yo dije, ay, pues qué bonita postal, ¿no? Y empecé a coleccionar fotos. Ya tenía yo unos discos, ya tenía yo unas fotos, pero entonces empecé a coleccionar, salieron varias revistas, unas revistas, incluso tengo ahí por ahí unas que están aquí ya muy, muy antiguas. Empecé a coleccionar y hago mi primer caja llena de puras fotos y revistas. Calendarios, portadas, todo lo fui juntando, pero con una idea, porque la idea era hacer un álbum de rock, pero de rock mundial, y empecé a buscar cómo poderlo hacer, ¿verdad? Empecé a juntar y dije, no, pues esta foto, tengo que juntar varias fotos para recortarlas y empezar a hacer que sea diferentes fotos, ¿no? En una estampa. Y eso lo empecé a pensar, pero en una ocasión que me voy a tocar, que de regreso en la noche veo ya mis 3 cajas afuera del departamento. Y dije, ¿qué? ¿Y estas cajas qué hacen aquí, no? Y al otro día que las meto, en ese instante las metí hasta mi recámara, ¿no? Ahí en Insurgentes 400, departamento 7 era. Y le dije a mi mamá, ¿por qué me van a sacar mis cajas? No, es que son puros papeles, eso es pura basura, eso hace ratas y cucarachas. No, yo no quiero eso aquí. Así me dijo. Y le digo, no me respeten mis cosas, no me las pueden sacar. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? Le digo, un álbum de rock, porque no hay un álbum de rock, y lo voy a hacer de estampas. Me dice, ¿pero cómo vas a hacer un álbum de rock? No, yo lo voy a hacer, ya lo tengo pensado. Así es como nace la idea, hacer el álbum de rock. Sigo coleccionando y cuando me decido hacerlo en 1976, 77, empiezo a recortar, ya a hacer. Empecé a recortar, esto, y empecé a pegar en cada cuadrito unas fotos. Empecé a recortar cada cuadrito y así es como comencé. Empezar a hacer recortes, y estas fueron las primeras 6 láminas que hice. Estas 6 láminas. Pero para hacer esas 6 láminas, yo ya tenía muchas estampas, ¿no? Cuadritos pegados. Entonces, que dije, ay, pues voy a hacer una lámina, y yo dije, no, pues la dibujo y ahí voy poniendo. No pude. Eso me lo tuvo que hacer un arquitecto, porque yo no pude hacer todos los cuadritos, me salían chuecos, hasta que dije, no, tengo que llevarlo con un arquitecto, y él lo que me cobre, que me lo haga. Y así es como hice las primeras 6 láminas. Empiezo por Jimmy Red, es como, ahí está Jimmy Red, Fats Domino,
y ahí Chuck Berry, Bill Haley, Little Richard, Elvis Presley puse 7, Los Locos del Ritmo. Pero antes de eso en la número 6 puse a Gloria Ríos. Y así es como empiezan a hacer la idea, y empiezo a poner a todos, Louis Armstrong, a Alan Freed, que es uno de los que juntó las palabras rock and roll, ¿sí? Empiezo a poner a James Brown, y así es como empecé a hacer el álbum. Y empecé a hacerlo, después me encontré a un productor, en paz descanse él, le encantó la idea y me decía: Jorge, ¿cuándo terminas el álbum? Le digo: es que todavía faltan bastantes, porque 6 láminas no dices nada. Tuve que llegar a hacer 17 láminas para apenas contar la historia, ¿verdad? El álbum pesa 10 kilos, tiene 1097 estampas, pero tiene 1000 páginas, y pongo el rock internacional, pero aparte hago énfasis en el rock nacional, ¿verdad? Ahora sí que haciendo énfasis lo que es nuestro rock mexicano. Y eso es precisamente lo que yo empecé a hacer ya cuando empecé a meter a todos los personajes, y a todos ellos empecé a hacer la historia, hasta que hice la primer maqueta hace aproximadamente unos 12 años que hice la primer maqueta. Y lo empecé a meter a la página y me dilaté 7 años en escanearlo. Y después, ya que lo escaneé, voy a la imprenta y me dilato 3 años en la imprenta. Y ya después de 10 años ya pude sacar la maqueta. Ahí tengo la maqueta, te la voy a mostrar. Y ya teniendo la maqueta, empecé a buscar empresarios, y en una ocasión nos vamos con Manhattan a tocar a San Ángel, y ahí tocando en San Ángel, en una casa de millonarios, me encuentro a unos amigos que ellos habían hecho tocadas en el Salón Chicago, y en el Salón Chicago conocí a esta persona que ya era millonaria y que vivía en San Ángel, y que fuimos a tocar con Manhattan para él, y me dice el Tractor: enséñale tu proyecto, tus estampas, enséñale tu publicidad a él, ¿no? Alfonso Ramos. Y se le enseño a Alfonso Ramos. Oye, dice, este es un negocio millonario. Ve, toma mi tarjeta y ve a mi oficina, te espero ahí enfrente del Club Junior en Baja California, ahí estoy. Pues que llego con mi álbum, ¿sí? Que llego con mi publicidad y con todo. Y dice: dame 1 hora. Nos tuvimos 11 horas y nunca terminó de ver el álbum completo. Entonces me dice: no, pues esto hay que trabajarlo. Le digo: pues yo ya estoy en la imprenta, yo ya hice esto, tengo mi primer maqueta y podemos hacer el álbum. Y que empieza él a investigar en todo el mundo si había un álbum de rock, y hasta la fecha, hasta el día de hoy, no hay un álbum de rock en el mundo más que Estampa Rock Colección. Y ya estábamos trabajándolo, se juntó con un amigo también millonario, y que me dicen, nos fueron a ver a tocar al Nueva Orleans, y nos dicen: ¿sabes qué? Vamos a Italia y regresamos. Y en el momento dice: vamos ya para lanzar la Orquesta del Mundo, siglo XXI, y Estampa Rock Colección, porque ese es un proyecto que nos va a dejar mucho dinero. Vamos a hacer un evento en el Cruz Azul, en el estadio, y vamos a lanzar los primeros 1000 álbumes. Vamos a Italia y regresamos. Se fueron a Italia y no regresó, Javier no regresó, y él regresó, pero ya con
con el virus, con el COVID. Estuvo unos días aquí y fallecieron los dos empresarios. Y se quedó el álbum en espera. Y desgraciadamente, pues esa fue brevemente te estoy platicando la historia para que sepas, pero se fueron los dos empresarios y no sacamos el álbum todavía, por esa dificultad. Pero estoy muy agradecido con ellos y con Alfonso Ramos, en paz descanse. Un abrazo hasta el cielo, Alfonso, por todo el apoyo. Trabajamos como 1 año, 3 meses y se desvaneció en el COVID. Se fueron los empresarios, pero seguimos en la lucha hasta lograr el éxito. Gracias por todo, buscando el rock mexicano. Gracias, Ricardo Rico, te agradezco por toda tu fina gentileza y bienvenido a la Orquesta del Mundo Siglo XXI. Continuamos precisamente la carrera musical con Javier Batis. Pues fue una experiencia bastante, se vendió mucho ese disco. Después nos fuimos con Ken Hit, ¿verdad? Ken Hit nos fuimos a grabar a Hollywood, California. Grabamos, y aquí me dan mi crédito, Jorge Reyes Rincón, ¿verdad? Y fue algo muy importante. Posteriormente regresé a México y ahí hicimos Heavy Nopal. Entonces yo soy fundador de Heavy Nopal con Rod Levario y aquí pues me dieron mi crédito, ¿verdad? En este disco. Fue algo muy fabuloso porque triunfamos en toda el área de México, en Nesa, Coacalco, fuimos a tocar por todo Toluca, fuimos a tocar por todos lados. Y fue una experiencia bastante agradable. Después de eso me salieron porque me hice popular en Nesa y les daba celos, principalmente ahí a un personaje que no quiero decir su nombre, le dieron celos y que me corrieron del grupo. Pero yo ya te venía haciendo la Orquesta del Mundo, yo ya venía escribiendo mis canciones y yo dije, de aquí nadie me va a correr. Entonces hice la Orquesta del Mundo, que me fui a grabar a Hollywood y grabamos esta música, que es Orquesta del Mundo. Estamos Orquesta del Mundo Siglo XXI en YouTube, ahí nos pueden ver. Sí, señor. Juan Hernández. El grupo de Juan Hernández grabamos, yo grabé 2 discos con él en el 1992. Isidoro Negrete. Mira, con Isidoro Negrete, con la máquina del blues, en una ocasión él se puso en contacto conmigo y me dijo, oye Jorge, queremos que toques las percusiones en un disco que estamos haciendo, pero me llamó Arturo Labastida, el saxofonista famoso, que tocó con Batis, tocamos muchos años juntos, y me dijo, oye, pues quiere Isidoro que toques las percusiones, y ya nos comunicamos y nos llevó a un estudio por allá, por el Estado de México, muy bonito estudio, ahí tengo unas fotos donde estamos en el estudio y grabamos ahí con la máquina del blues, creo que se llama Rock Mambo el tema y otros 2 temas más. Sí, muy interesante. Y gracias Isidoro por tu, pues ahora sí, invitación a grabar contigo. Es un placer, espero que toquemos juntos alguna vez. Forastero. Bueno, en Forastero, en una ocasión me llamaron a tocar con el grupo de Forastero. Y tengo incluso los temas que tengo que grabar posteriormente. Estamos en palabras de a ver qué día ya nos juntamos para grabar en su estudio. Yo estuve como él como 1 año y tocamos en varias tocadas, festivales, muy buena música que tiene él, música latina, y aparte sus letras son muy pues tienen esencia, tienen mensaje para la juventud, y estamos en pláticas para ir a grabar con ellos, ¿verdad? Ok,
Después de esta gran sesión de músicos extraordinarios que he pasado por sus líneas, también les puedo mencionar que ahora estoy con Tequila Pop México. Tequila Pop me llevó precisamente el bajista que tocaba con Jorge Orozco, con Los Profetas, Chava. Me llevó con Valentino California. Me dijo que me quería en sus líneas musicales y empezamos a trabajar. Empezamos ensayando, empezamos a trabajar con el material que él tenía, con músicos de rango internacional como César Cal, que es uno de los grandes arreglistas que ha arreglado canciones con él, con Valentino California, con otros músicos también de talla que son de renombre en México. Él trabajó con La Semilla del Amor y músicos de La Semilla del Amor han influido en Tequila Pop con sus aportaciones musicales. Y pues seguimos con Tequila Pop. Hemos estado en la televisión en el sindicato con Guzmán. Hemos estado con el programa ese de los grandes músicos, y con otro programa que es muy famoso en el Canal 4, que es Reventón Musical. Por ahí y vamos a hacer otro programa ahora para diciembre en Los Mejores Músicos. Y pues arriba Tequila Pop. Saludos Valentino California, Fernando. Tenemos a un guitarrista que es chileno, muy bueno, ¿verdad? Saludos para Chile. Y también tenemos a un cantante que es muy bueno, Axel. Y todavía estamos vigentes. Y pues que Dios nos bendiga y que nos vaya muy bien. Saludos, gracias Valentino California por tomarme en cuenta. Te lo agradezco. Gracias, Señor. Pues la trayectoria musical son 58 años de pegarle y cabalgar en el ritmo, en la métrica musical, hasta lograr el éxito que hemos tenido. Hemos tenido, gracias a Dios, un éxito rotundo. No nos podemos más que darle gracias a Dios. No hay queja, ¿verdad? Únicamente hay logros desde que vi la película con mi madre, Felipa Rincón, en el Cine Isabel en Córdoba, y llegar a México y buscar el rock mexicano hasta el día de hoy. Y nos despedimos con Tequila Pop. Un saludo para toda la banda, la pandilla, los músicos, los productores, los autores, todos los que hemos hecho este monumento musical de México con alma y corazón para el mundo. Le agradezco a Buscando el Rock Mexicano y a Ricardo Rico por su gran labor que ha logrado hacer más de 250 videos entrevistando a todos los músicos mexicanos. Buscando el Rock Mexicano, lo busqué y lo encontré. Gracias Ricardo Rico, bendiciones para toda la banda.